Mi nombre es Jerica Mendoza Martínez y estudio en la Fundación Movape. Yo les voy a hablar de Virginia Woolf, quien fue una gran escritora y novelista extraordinaria británica. Es considerada entre las más importantes del siglo XX. Es un referente a la literatura moderna y en el feminismo, con 8 novelas escritas y más de una treintena de libros de otros géneros. Esta autora, que más revolucionó la narrativa en el siglo XX, defendió los derechos de las mujeres a través de sus textos. Virginia nació el 25 de enero de 1882 en Londres. Fue la tercera de 4 hermanos. Su padre, Sir Lewis Stephen, era un destacado literario, historiador y alpinista famoso. La madre de Virginia, Julia Hobson, descendía de una camarera de la reina Antonieta. Virginia Woolf recibió su educación en casa, impartida por tutores y por su padre. Creció en un ambiente frecuentado por artistas literarios y editores. Los Stephen poseían una inmensa biblioteca que era considerada el gran tesoro del hogar. Debido a esta biblioteca, Virginia tuvo muchas facilidades para conocer las obras de clásicos y de los escritores ingleses. Cuando tenía 9 años, la pequeña Virginia creó una especie de periódico familiar. Sus recuerdos más vividos de la infancia no fueron en Londres, sino con ellas. La familia pasaba ahí sus vacaciones de verano entre 1882 y 1894. En aquella casa de verano con vista a la playa, Virginia Woolf atesoró sus primeros recuerdos literarios. Esos paisajes y personajes, especialmente en el faro de Gravy, le inspiraron años después cuando escribió su obra Al faro. El 5 de mayo de 1895 su madre murió de forma repentina a consecuencia de unas fiebres reumáticas. Adolescente de 13 años, tras abusos sexuales, Virginia jamás pudo superar la desconfianza y cierta repugnancia hacia los hombres. Virginia comenzó a sufrir estados anímicos depresivos que se convirtieron en crónicos y que con frecuencia hacía cambiar de ánimo. Hoy está diagnosticado como trastorno bipolar de la personalidad. Esta enfermedad se agravó con la muerte de su hermanastro Shelley en 1905. Falleció su padre a causa de un cáncer. Virginia Woolf en el grupo Bruce Lee. Después de la muerte de su padre y segunda crisis nerviosa de Virginia, vendieron la casa y compraron una casa en Golden Square en Bruce Lee. Se estableció con su hermana Vanessa, pintora, que se casaría con el escritor Sybil Bray, y sus 2 hermanos en el barrio londinense de Bruce Lee, que se convirtió en un centro de reuniones de antiguos compañeros universitarios de su hermano mayor, entre los que figuraban intelectuales de la talla escritor de Foster, el economista Keynes y los filósofos Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, y que sería conocido como el grupo o círculo de Bruce Lee. Tras estudios en King's College de Cambridge 14 y King's College de Londres, Woolf conoció a Clifton Strachey, Sybil Bell, Rupert Brooks, Sax Schiller, Turner Duncan, Wright y Leonard Woolf. Varios miembros del grupo de Bruce Lee atrajeron notoriedad en 1910 con el engaño de Derwent King, en el que Virginia participó disfrazada de un miembro de la familia real albinista. Su charla completa en 1940 sobre el engaño de Derwent ha sido descubierta recientemente y está publicada en las memorias recogidas en la versión extensa de The Platform of Time 2008. Los artistas del grupo de Bruce Lee compartían ciertos criterios estáticos, mostraban cierto rechazo hacia la clase media a la que pertenecían y se consideraban herederos de las teorías escritas de Walter Pater, que tuvieron resonancia a finales del siglo XIX. Dentro de este grupo hubo intensas relaciones intelectuales, pero también emotivas y personales. Formaron parte de él la pintora Dora Carrington y los escritores Clive Brennan y Clifton Strachey, entre otros. En 1912, a la edad de 30 años, Virginia se casó con Leonard Woolf, escritor judío, economista y miembro también del grupo Bruce Lee. Los dos colaboraron también profesionalmente. En 1917 fundaron la célebre editorial Howard Press. Ahí editaron la obra de la propia Virginia y la de otros relevantes escritores. Leonard pertenecía a una cierta clase social y economista de bajo rango, pero
era un brillante intelectual. En 1992, Virginia conoció a la escritora Vita Shackle West, con quien mantuvo una relación amorosa. A pesar de que también estaba casada, Virginia encontró en Vita una musa literaria que fue una inspiración. Aunque la relación terminó sin que se disolvieran sus respectivos matrimonios, la amistad continuó durante el resto de sus vidas. En 1928, Virginia le dedicó a Vita la obra Orlando. El hijo de Vita dijo que era la carta de amor más larga y encantadora en la historia de la literatura. Walt comenzó a escribir profesionalmente en 1905. Al comienzo lo hizo para el periódico Times Literary Supplement con una pieza de periodismo sobre la casa denominada Howard, el nombre del hogar de la familia Bronte. En 1908, y después de publicar artículos y críticas para diversos periódicos de Londres, Virginia realizó su primer trabajo literario, la obra de teatro Melindrosa. En este trabajo fue base para la primera novela publicada en 1915 bajo el título Fin de viaje. Virginia tardó 8 años en publicar esta novela, que es como el libro de su vida. Fue publicada por la editorial de su hermanastro Clay Duncan. Fin del viaje. Refleja las preocupaciones que tenía Virginia y las del momento social que le tocó vivir a principios del siglo XX. Destaca notablemente su estilo literario. En 1919, Virginia publicó Noche y Día. Es una novela romántica de estilo realista. La obra ameniza la sociedad en la que vivía. Virginia Woolf ya puso de manifiesto su intención de renovar los moldes narrativos heredados de la novelística inglesa anterior. En 1922, la editorial Howard Press, propiedad de Virginia y Leonard Woolf, publicó su primera gran novela, El cuarto de Job. Virginia Woolf comenzó a experimentar su propio estilo literario, que está lleno de metáforas y simbolismos. En 1925 logró un gran éxito con su novela La señora Dowling, quien posiblemente es su obra más conocida. La novela sirvió de inspiración en el año 2002 para la película dramática Las Horas. En 1927, Virginia Woolf publicó una novela que tituló Al faro. Narra una discusión familiar secreta de si realizar o no una excursión a un faro. La novela aborda la situación de la mujer en Inglaterra y su lucha de poder con el hombre. Después de esta publicación, los críticos abundaron en alabanzas a la originalidad a la originalidad literaria de Virginia Woolf. En 1928 publicó una inquietante y misteriosa fantasía libre. Se basa en algunos paisajes de la vida de su amante Vita. La denominó Orlando. Una biografía. Se difuminan las diferencias entre la condición masculina y la femenina encarnadas en el protagonista Orlando. Se distingue del resto de las novelas, pues en ella quiso hacer una autobiografía. En 1929, Virginia Woolf escribió a un breve ensayo muy significativo, Una habitación propia. La obra trata acerca de las dificultades que refieren las escritoras y mujeres intelectuales. En ello se debe que los hombres tienen un poder legal y económico desproporcionado sobre ellas. Su intención fue mostrar que esta prepotencia es injusta y perjudica la condición y el desarrollo intelectual de las mujeres. Una de sus sentencias declaratorias es: una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción. Virginia fue una feminista pionera. En el año de 1930, Virginia publicó Las olas. En 1935, donde crea un ambiente de poema en prosa. Los años en 1937, tras Gineas. En 1938, un ensayo en el que continuó con los temas feministas. También dirigió su mirada al alfinismo y a la guerra. Virginia y su esposo Leonard Woolf realmente odiaban y tenían al fascismo de los años 30. Sabían que ellos estaban entre la lista negra de Hitler.
Tractos, publicado de manera póstuma en 1941, fue la última novela que terminó, sin embargo no pudo corregirla antes de su muerte. Es una narración más amarga. Woolf, sin duda alguna la más grande novelista lírica en el idioma inglés. En 1940, al estallar la Segunda Guerra Mundial, la casa de Virginia y Leonard fue destruida durante un bombardeo a Alemania. Ambos pensaron que si Inglaterra era invadida por Alemania, la vida de Leonard, que era judío, correría verdadero peligro, por lo cual decidieron que tal caso ellos dos se suicidarían. Mientras Virginia trabajaba en la novela Extractos, Leonard percibió que se estaba hundiendo en una depresión cada vez más profunda. Su depresión se agravó hasta tal punto que se vio incapaz de trabajar. El 28 de marzo de 1941 se puso un abrigo lleno con piedras los bolsillos y se adentró en el río House para acabar con su vida. Antes de su trágica decisión dejó dos cartas, una para su hermana Vanessa Bell y otra para su marido Leonard Woolf, las dos personas más importantes de su vida. Su cuerpo fue encontrado 3 semanas después. Leonard Woolf incineró sus restos y esparció las cenizas bajo un árbol en el jardín de la casa donde vivían. La publicación de sus cartas, ensayos y diarios una vez fallecida, a pesar de los esfuerzos de su marido por evitar, han significado un legado muy valioso, tanto para los futuros escritores como para los escritores que buscan obras que se salgan de lo convencional.